Muy buenas noches con todos nuevamente. Por cuestión del tiempo vamos a avanzar. Ujú. Bueno, la obesidad compromete la salud, la calidad de vida y el desarrollo integral de un país. Es por eso entender cuál es la fisiopatología que lleva al desarrollo de esta enfermedad, las estrategias de diagnóstico y los caminos hacia un tratamiento efectivo. Declaro no tener conflictos de interés para esta charla. Y bueno, como ya se ha abordado la temática de la epidemiología, solamente decir que la obesidad es uno de los mayores desafíos de salud pública actualmente a nivel mundial y que el 13% de la población en todo el mundo vive con obesidad. Es decir, la prevalencia se ha triplicado desde 1975. Como ya nos explicaron anteriormente, la obesidad es un problema que no solo afecta a la población adulta, sino también a los niños y adolescentes. En ese sentido, es importante tener en cuenta justamente que la obesidad es una enfermedad crónica. Diferentes asociaciones, sociedades científicas, organizaciones mundiales han determinado que por diversas circunstancias esta debe ser considerada una obesidad, una enfermedad crónica. Es así también importante tener el concepto claro de que la obesidad es una enfermedad metabólica crónica, no transmisible, multifactorial, que está caracterizada por anomalías tanto de la masa, la distribución y la función del tejido adiposo, que va a determinar complicaciones cardiometabólicas, biomecánicas y psicológicas. Además, la obesidad no solamente es la ingesta aumentada y la falta de la salida de esa energía, sino que más bien es un conjunto de factores biológicos, genéticos, medioambientales y conductuales que determinan justamente ese balance positivo hacia la ingesta. Y justamente también es importante indicar que todas em, estos puntos interactúan de manera única en cada individuo, ¿sí? Es decir, no hay dos personas que tengan obesidad y que se haya desarrollado por la misma causa. Todos estos puntos van a ser de manera única en cada persona. Y esto justamente va a establecer un punto de ajuste para un peso corporal en equilibrio, que lo vamos a ir desarrollando posteriormente para dejarlo claro. Todos entendemos que la obesidad va a desarrollar complicaciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante primero tener en cuenta que dentro de la fisiopatología de la obesidad que lleva las complicaciones, ustedes pueden ver aquí dos personas que tienen el mismo índice de masa corporal. Sin embargo, una de ellas desarrollará enfermedades crónicas y otra no. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, en esta gráfica tenemos a una persona, ¿sí? Que tiene poca grasa a nivel periférico, poca grasa dentro de los órganos, ¿sí? Y ahí miren ustedes que sus adipocitos tienden a multiplicarse más, ¿sí? Tienden a ser adipocitos saludables que mejoran la insulinoresistencia. Esta otra persona tiene el mismo índice de masa corporal. Sin embargo, aquí podemos ver que hay poca grasa a nivel subcutáneo, que es donde normalmente debería estar esta. ¿Y dónde se va esta grasa? Se va a nivel visceral, se va dentro de los órganos, la ectopia de la grasa. Y esto justamente desarrolla fisiopatológicamente una alteración de la función de los adipocitos, en donde estos ya no se multiplican, sino más bien se hipertrofian. Y al hipertrofiarse, disminuyen el espacio, disminuyen la irrigación sanguínea y esto va a promover la inflamación crónica de bajo grado y la insulinoresistencia periférica. A pesar de que estas dos personas tienen el mismo IMC, a una de ellas podremos llamarla obesa y la otra no. Miren entonces la importancia de conocer esto. Ahora, esta persona
que sí desarrolló obesidad por esta disfunción del tejido adiposo, justamente va a llevar a las complicaciones. Estas complicaciones que van a estar dadas por las anomalías, como lo dijimos en la definición, en la distribución, ¿sí? En la función del tejido adiposo. Esto va a generar insulinoresistencia que a su vez llevará a las enfermedades metabólicas cardiovasculares que finalmente llevarán a un daño de órgano blanco con el desarrollo de enfermedad cardiovascular establecida, diabetes tipo 2, esteatohepatitis, y esto llevará a enfermedades renales y la mortalidad. Pero no solamente esa insulinoresistencia, es decir, esa anomalía en la distribución y en la función llevará a complicaciones, sino también el exceso en sí mismo del tejido adiposo lleva a complicaciones biomecánicas y psicológicas, ¿sí? Es decir, que no tenemos un solo fenotipo de personas que tengan disfunción y que les podamos llamar que tienen obesidad. Entonces, aquí podemos observar justamente un sinnúmero de fenotipos que pueden desarrollar la enfermedad. Entonces, es decir, muchas personas que pareceríamos tener un peso adecuado, también podemos tener obesidad desde el momento en que haya una anomalía en la distribución y en la función, así no sea en el exceso del tejido como tal. Ahora, las diferentes guías internacionales justamente han dado los parámetros y los lineamientos para decir qué debemos hacer para manejar la obesidad. Entonces, lo importante aquí es dejar claro que estamos tratando las anomalías del exceso de la masa, de la distribución y la función del tejido adiposo, y que justamente las guías clínicas para la obesidad están centradas en las complicaciones, que enfatizan la prevención y el tratamiento de estas complicaciones como el punto final de la terapia en lugar de la cantidad de peso perdido en sí mismo. Entonces, hasta aquí hemos visto justamente que esta disfunción del tejido adiposo lleva a enfermedades metabólicas cardiovasculares, incrementa la mortalidad, pero nos tenemos que hacer la pregunta de por qué se produce la obesidad, porque probablemente entendiendo esto, nosotros tengamos una forma de tratarla más allá de lo que hemos hecho hasta ahora y que no ha permitido que las cifras a nivel mundial de obesidad se reduzcan, sino más bien han incrementado. Entonces sería fácil decir lo que ya hemos dicho, que el incremento de peso es por un desequilibrio entre el consumo calórico y el gasto de energía. Ojalá fuera tan sencillo, pero sin embargo es importante entender que la sobrealimentación no produce obesidad. Es la obesidad la que produce sobrealimentación. Es decir, una alteración fisiológica que mantenga el tejido adiposo adicional o disfuncional más allá de lo normal, activa mecanismos fisiopatológicos que van a impulsar la sobrealimentación en obesidad. Entonces, ese estigma y esa creencia de decir, pero es que tú tienes exceso de peso, solo debes dejar de comer y hacer más ejercicio, pues parecería que no es tan sencillo como ello. Es así que tenemos que profundizar un poco más en el conocimiento de la generación de esta enfermedad a través de la integración de las señales del balance energético. Y aquí tenemos un actor importantísimo que va a regular esto, que justamente es el cerebro. Entonces, miren ustedes que en el cerebro tenemos una parte importante que es el hipotálamo. Y dentro de la regulación de la ingesta de alimentos, ¿sí? Y el balance energético, tenemos algunas vías. Hablaremos de la vía homeostática, en la que el cerebro tiene que llegar, a él llegan, mejor dicho, todas las señales desde la periferia para saber si necesita alimentarse o no. Entonces, miren ustedes, tenemos al tejido adiposo que va a producir la leptina y la adiponeptina, ¿no es cierto? Vamos a tener todo el tubo digestivo, el intestino, el estómago, el hígado, van a producir también hormonas que van a llevar la señal de saciedad o de hambre hacia el cerebro,
¿sí? Y también esto no solo se hace a través del sistema circulatorio, sino también a través del sistema nervioso. Entonces, miren ustedes, cuando nosotros estamos sin comer, estamos en ayuno, el estómago produce una hormona, que es la grelina. Esta grelina, a través del sistema circulatorio, ¿sí? Va a llegar al hipotálamo, y en el hipotálamo vamos a tener una estructura que se llama el núcleo arcuato. En el núcleo arcuato vamos a tener dos tipos de neuronas, ¿sí? Unas que son anorexígenas y otras que son orexígenas. Entonces, cuando estamos en ayuno, llega la señal a través de la grelina, una señal orexígena, ¿sí? Que va a hacer que nosotros tengamos hambre. Una vez que la persona haya comido, ¿sí? Esa comida llega al intestino delgado y ahí se van a producir otro número de hormonas como el GIP, el GLP-1, entre otras, y van a llevar esta señal, ¿sí? Hacia las neuronas de primer orden, en cambio anorexígenas en el núcleo arcuato. Y aquí se va a producir saciedad. Este eje hipotálamo, intestino hipotalámico va a estar alterado en los pacientes con obesidad. Sabemos que justamente el consumo de grasas saturadas, de carbohidratos refinados, de alimentos ultraprocesados, generan un daño y una inflamación a nivel hipotalámico que evita que las señales periféricas de saciedad puedan llegar a esta parte del cerebro, ¿sí? Y es por eso que decíamos la obesidad lleva sobrealimentación, porque son estos daños reales a nivel neurohormonal que se producen. Entonces aquí podemos ver lo más grande, ¿no es cierto? A la grelina, las hormonas anorexígenas, cómo llegan a estas neuronas de primer orden en el núcleo arcuato y luego siguen subiendo por las otras estructuras y núcleos del hipotálamo. Pero como si eso no fuera suficiente para hacer que la obesidad sea considerada una enfermedad y la alteración que se produce a nivel hormonal, tenemos otra vía, que es la vía hedónica de la ingesta de alimentos. Entonces resulta que en nuestro cerebro, ¿sí? Tenemos el sistema mesolímbico de recompensa. Y este sistema mesolímbico de recompensa que modula la motivación, la recompensa y el deseo, ¿sí? Hace que una persona necesite el consumo de más alimento para poder generar las sensaciones placenteras. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos una resonancia magnética de una persona normal, una persona que consume cocaína y una persona que tiene obesidad. En esta zona se ve cómo se pone amarillo y rojo esta estructura, ¿no es cierto? Y eso significa que hay un funcionamiento adecuado. Pero tanto en la persona que tiene consumo de, en este caso, cocaína, como la persona que tiene obesidad, para llegar a tener esa recompensa, esa sensación placentera, tiene que incrementarse mucho el consumo de los alimentos para generar esa sensación. Miren ustedes nuevamente que no es que una persona solamente con el hecho de decir voy a comer mejor lo va a hacer, porque hay un daño estructural realmente en ese cerebro que hace que esa persona busque más alimentos. Sobre todo estos alimentos altamente palativos, estos alimentos que nos producen una sensación de placer, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y por si eso no fuera poco, también tenemos la microbiota intestinal, que ahora sabemos que justamente el consumo de estos alimentos ultraprocesados, las grasas saturadas, van a generar un cambio en la microbiota intestinal. Y este cambio va a llevar a un sinnúmero de alteraciones y producción de sustancias como los lipopolisacáridos, ¿sí? Que van a viajar por el torrente sanguíneo y también van a llevar a inflamación del hipotálamo y alteración del eje intestino hipotalámico. Y todo esto va a llevar justamente a que haya una sobrealimentación. Por eso decíamos que la sobrealimentación no produce obesidad, pero la obesidad hace que haya sobrealimentación. También es importante entender que actualmente tenemos la teoría del punto de ajuste, en cuanto
La obesidad protege la obesidad. ¿Cómo es que la obesidad protege la obesidad? La regulación alterada de la ingesta de calorías va a llevar a un punto de ajuste que mantiene un peso corporal en equilibrio, pero a la alta. Entonces, miren, aquí les he traído un ejemplo para enseñarles cómo funciona este punto de ajuste en una persona normopeso y en una persona con obesidad. En una persona con normopeso, el punto de ajuste trabaja a su favor. Por ejemplo, si esa persona que es normopeso, por A o B circunstancia, de forma aguda, incrementa en porcentaje de kilos, unos 4 o 5 kilos o más, pero por un tiempo determinado, ¿sí? Este punto de ajuste, como ya sabe que el peso de él, me invento, es 50 kilos, ¿no es cierto? Va a tratar de llevarle a ese peso siempre. Entonces, ¿qué hace en una persona normopeso? Disminuye el apetito, el cerebro hace que se disminuya el apetito y por otro lado hace que el metabolismo basal se acelere. De tal manera que esta persona de forma fácil va a volver a su peso normal. Ahora, ¿cómo actúa el punto de ajuste en una persona con obesidad? En una persona con obesidad y más aún si el peso ha venido incrementándose de forma paulatina y crónica durante años, va a llegar un momento, se cree que esto está entre los 30 y 40 años cuando se genera el punto de ajuste, en que el cerebro va a decir, este es el peso que tú vas a tener siempre. Entonces, cuando va el paciente a un médico, a un nutricionista, y le dicen, le voy a mandar una dieta restrictiva y le voy a mandar a hacer mucho ejercicio para que baje de peso, el cerebro va a decir, no, porque tu peso es este, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el cerebro para que no pierda peso esa persona? Aumenta el apetito 3 o 4 veces más de lo normal y hace que el metabolismo basal se haga mucho más lento. Por lo tanto, y ustedes habrán escuchado a muchos pacientes que dicen, pero doctor, hasta tomando agua yo me engordo. Pues sí, tienen razón, porque el punto de ajuste, el cerebro está haciendo todo lo posible para que tú no bajes de peso, porque ya se generó un punto de ajuste. En las mujeres hay dos puntos de ajuste, el uno que se genera entre los 30 y los 40 años y uno cuando llega la menopausia. Entonces es importante mantener un peso saludable hasta llegar a que se genere el punto de ajuste, porque una vez que ya tenemos este punto de ajuste, va a ser cuesta arriba la pérdida de peso. Y es así justamente que tenemos las fases del tratamiento de la obesidad. Entonces, miren, aquí tenemos a un paciente que tiene obesidad, en donde es importantísimo saber cuáles son los signos y síntomas que presenta. Por un lado está el incremento de peso, ¿sí? Por eso es importante siempre preguntar cómo es su apetito, si come bastante, si cuando come se llena fácilmente para ver cómo está la saciedad y también la adaptación metabólica, que justamente es la reducción del metabolismo basal. Entonces, este paciente que llega con obesidad al consultorio, ¿no es cierto? Le damos una dieta restrictiva, le mandamos a hacer una rutina de ejercicio extenuante, obviamente va a haber una pérdida de peso. En el mejor de los casos, esa pérdida de peso puede llegar hasta los 3 a 6 meses, pero va a llegar un punto en el cual ya la persona deje de perder peso porque el punto de ajuste está haciendo que el metabolismo se haga más lento, porque el paciente tiene muchísima más hambre y ya no puede mantener esa alimentación y esa actividad física, o mantiene la actividad física pero no ve resultados. Entonces, miren ustedes lo que pasa. El paciente empieza nuevamente a ganar peso, ¿sí? Entonces, este efecto rebote que generalmente se le dice es algo fisiológico, o sea, es algo normal que el cerebro le trate de llevar al peso que para él es el adecuado porque ya se generó un peso, es un equilibrio de ajuste en un peso, pero a la alza. ¿Sí? Entonces, justamente esto es importante tenerlo en cuenta porque en la actualidad, con el conocimiento que tenemos sobre el manejo de la obesidad y sobre todo por qué la obesidad llega a presentarse en una persona, nos hace cambiar el paradigma en cuanto al tratamiento que debería tener una persona. Y para entenderlo mejor, les he traído rapidito un caso en el cual vamos a ver el beneficio de manejar la obesidad.
Yo le llamo esto las crónicas de vivir con obesidad. Tenemos un paciente joven, 35 años, varón, que él ha sido diagnosticado de diabetes tipo 2. Le puse 1, 2 porque su diagnóstico fue por una cetoacidosis diabética, entonces le catalogaron como 1, pero era un paciente con obesidad, tenía un IMC de 41.7, el paciente sedentario y tenía hambre todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo quería comer. Entonces tenía un tratamiento con insulina, con metformina, ¿sí? Y cuando se le toma la presión arterial, también tenía la presión alta y tenía disminución de la agudeza visual. Como en todo paciente, hay que hacerle una historia clínica, un examen físico detallado, exámenes de laboratorio, enfatizando las complicaciones relacionadas con el peso. Esto es importante porque este paciente tiene diabetes, pero esa diabetes es producto o es complicación justamente del exceso de peso que tiene el paciente. Dentro de la historia de obesidad, hay que preguntarle cuándo inició con el incremento de peso. Él comentaba que desde niño ha sufrido de exceso de peso. Los desencadenantes de la ingesta de alimentos era simplemente que él tenía mucha hambre todo el tiempo. Obviamente le gustaban también los dulces y la comida rápida, patrones de sueño adecuados, no tenía estrés, aunque obviamente estos últimos días que cuando le diagnosticaron, cuando vino, pues estaba bastante estresado, ¿sí? Y no había tenido intervenciones previas para el manejo de obesidad, más sí para su manejo de diabetes. Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico, tenemos que justamente tener en cuenta la definición que hemos dicho, que las anomalías en el exceso de la masa, la distribución y la función del tejido adiposo. Entonces, en la actualidad, el índice de masa corporal nos ayuda justamente a hacer un screening en la población en general, como por ejemplo el ENSANUD, que nos permite a través del IMC determinar cómo está una persona. Pero ya cuando tenemos a los pacientes seleccionados, entonces ya no solamente el IMC es importante, ¿sí? Sino la composición corporal, que también es importante hacerlo. Pero también dijimos que hay una alteración en la distribución. Entonces, la circunferencia de cintura por sí misma, que esté incrementada, pues nos dice que aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, es importante hacerlo. Pero, a más de eso, tenemos el eco, tenemos la resonancia magnética, la tomografía, que muchas veces incluso nos dice, no solamente hay grasa a nivel hepático, sino grasa en el páncreas o grasa perirrenal, o si le hacen un ecocardiograma, grasa alrededor del corazón, qué sé yo. Entonces, todo eso también es importante tenerlo en cuenta y también debe ser puesto dentro del reporte de este tipo de imágenes, porque eso nos ayuda a determinar justamente estas anomalías en el tejido adiposo. Entonces, miren, nuestro paciente tenía en ese momento un IMC de 29.6, que parecería no estar tan alto, pero ya vamos a ver que él justamente tenía diabetes y con una glicosilada, vamos a ver, muy alta, entonces él estaba perdiendo peso, ¿no? Ese no era su peso real. Acuérdense que cuando a él le diagnosticaron diabetes tenía un IMC de 41.3, una circunferencia abdominal de 101 centímetros, una composición corporal con una grasa del 35% y en el eco abdominal reportaba justamente esta esteatosis hepática y esta esteatosis pancreática. ¿Qué nos dicen las guías referente al diagnóstico? Que como vamos a tratar la prevención y el tratamiento de las complicaciones de la obesidad, no solamente me quedo en esto, ¿sí? Sino que también a todo paciente que tenga obesidad un, hay que hacerle estudios para determinar qué complicaciones ha desarrollado ya en el momento del diagnóstico. Entonces, hay que descartar prediabetes, diabetes, esteatohepatitis, dislipidemia, hipertensión, enfermedad cardiovascular, etcétera. Y es por eso importante que se debe hacer un análisis básico en los pacientes con obesidad, un perfil de lípidos completo, ¿no es cierto? Una hemoglobina glicosilada, una glucosa en ayunas, inclusive una prueba de tolerancia oral a la glucosa, de ser el caso, una TSH, enzimas hepáticas, TGO, TGP, para hacer el cálculo del
del FIB4, ¿no es cierto? Para ver si hay esteatohepatitis y si estamos sospechando que nuestro paciente ya tiene enfermedad cardiovascular, entonces una proteína C reactiva ultrasensible que también nos va a, o está comprobada que el incremento de esta puede estar asociado a enfermedad cardiovascular. Entonces, miren, como yo les decía, nuestro paciente tiene una glicada muy alta, 13%, con una glucosa en ayunas de 355, a pesar de que ya tenía insulina basal al 0,54 por unidades por kilo. Entonces tiene triglicéridos altos, el LDL está en 94, que para una persona con diabetes debería estar menos de 7, ¿no es cierto? Entonces vemos que justamente a pesar de estar siendo tratado por su diabetes, no ha llegado a objetivo. Y es más, el paciente refería que tenía episodios de hipoglicemia nocturna. Entonces en la mañana amanecía abajo, tenía hipoglucemia y en el transcurso del día pues tenía hiperglucemias marcadas. Entonces, con todo esto, ¿no es cierto? Le ponemos el diagnóstico al paciente, que sería la obesidad, y también cotejamos todas las complicaciones desarrolladas por esta, la diabetes, la hipertensión, la esteatosis hepática, la dislipidemia y con un riesgo cardiovascular alto por su diabetes, la deficiencia de vitamina D. También tenía testosterona baja que estábamos estudiando y la ansiedad, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos justamente que dentro de las alteraciones que tienen los pacientes con obesidad, también hay alteraciones a nivel de la fertilidad y también puede llegar a desarrollarse un hipogonadismo masculino, ¿sí? En relación al exceso de peso. Una vez entonces que ya hemos hecho esto, hemos hecho un diagnóstico de la cantidad, de la distribución, también hacemos el diagnóstico de las complicaciones que el paciente ha desarrollado y luego de eso, entonces, identificamos el riesgo de mortalidad. Para esto, justamente, tenemos la escala de Edmonton, que tiene la evidencia más sólida en cuanto ¿cómo deberíamos clasificar a este paciente con obesidad? Entonces, miren, en el estadio 2, el paciente ya tiene comorbilidades establecidas, ¿no es cierto? Complicaciones que van a requerir atención médica, paciente que ya desarrolló hipertensión, diabetes, en este caso, ¿no es cierto? También tenía el paciente ansiedad y la calidad de vida ha empezado a impactarse justamente porque porque ya tiene estos episodios de bajas glucosas, altas glucosas, entonces él no puede hacer su vida normal, ¿sí? Entonces a este paciente lo hemos catalogado como un estadio 2, ¿sí? Porque no ha desarrollado enfermedad cardiovascular manifiesta. Entonces, sabemos nosotros que la pérdida de peso es muy importante para revertir este tipo de complicaciones que se han desarrollado. Si hay una pérdida de peso entre el 5 y el 10%, sabemos que la presión arterial sistólica mejora, disminuye un 3% de milímetros de mercurio. La glicosilada también baja en un 0,6% a 1%. Pero sin embargo, nosotros tenemos que llegar más allá. Entonces aquí nos planteamos cuál es la pérdida de peso que tiene que tener mi paciente. No por la pérdida de peso en sí misma, sino porque esa pérdida de peso va a hacer que se reviertan las complicaciones. Entonces, miren, por ejemplo, un paciente que tiene esteatohepatitis tiene que disminuir entre el 10 al 40% de su peso basal para tener una mejoría. Y miren este otro artículo importante que justamente fue presentado en el Congreso Europeo de Diabetes hace unos 2 años, ¿sí? En el cual se hace referencia a que el manejo de la diabetes tipo 2 asociado a obesidad debe tener impacto en la pérdida de peso como tratamiento primario del paciente con diabetes. Entonces, la pérdida de peso del 15% puede tener un efecto modificador de la enfermedad. Esto es importantísimo porque no teníamos medicamentos que modifiquen la enfermedad en diabetes, pero ahora lo podemos hacer a través de la pérdida de peso. Y estas medidas no han resultado con ninguna otra intervención para bajar la glucosa. Entonces, los beneficios de la pérdida de peso del 15% del basal es más allá del control glucémico, sino que mejora todos esos factores de riesgo, la enfermedad cardiometabólica y la calidad de vida. Entonces, con esta
Con esta evidencia es importante lograr una pérdida de peso suficiente que mejore las complicaciones y evite un mayor deterioro en nuestro paciente. Entonces, a una vez que ya lo hemos evaluado, le hemos diagnosticado, lo hemos clasificado, tenemos que determinar cuál va a ser el tratamiento basado en el juicio clínico, ¿no? Entonces, justamente la evidencia científica nos ayuda a tomar decisiones clínicas. Entonces, aquí tenemos el algoritmo del de la Sociedad Canadiense para el Estudio de la Obesidad y la Sociedad Americana para el Estudio de la Obesidad. Entonces, ¿qué nos dice? Que un paciente va a requerir tratamiento farmacológico, ¿no es cierto?, cuando haya fallo en la terapia de cambios en el estilo de vida. Aquí se debe agregar medicamentos para que los pacientes que tienen un aumento progresivo del peso y que no han logrado mejoría clínica, deben utilizar como prevención secundaria tratamiento farmacológico, y aquellos pacientes en los cuales ya haya complicaciones, así sea la primera vez, se iniciará al mismo tiempo tanto los cambios en el estilo de vida, manejo nutricional, ejercicio, pero al mismo tiempo debería iniciarse tratamiento farmacológico. Entonces, esto justamente hace que haya un cambio en el paradigma de la atención de la obesidad, donde de forma rutinaria se ha hecho justamente la nutrición, los patrones de alimentación saludable, la actividad física y ejercicio, que esto nunca va a dejar de ser la base, lo más importante en el manejo integral del paciente con obesidad. Sin embargo, también es importante que el paciente con obesidad dentro de su tratamiento integral tenga intervenciones conductuales, ¿sí? Limitar el consumo de alcohol y cigarrillo, que tenga suficientes horas para dormir. Sabemos que dormir menos de 6 horas y no dormir más de 9 horas aumenta el riesgo cardiometabólico. Tratar la depresión y el estrés si el paciente lo tiene. Ahora sabemos justamente que la depresión y la obesidad están muy relacionadas, muy unidas, inclusive se le conoce como el síndrome metabólico asociado a la depresión, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de hacer todo esto, las intervenciones del estilo de vida, aunque son la piedra angular, ¿sí? Inclusive los programas más intensivos que se ha tenido y se han reportado en los diversos estudios, no logran una pérdida de peso más allá del 5 al 10%. Pero aunque bajen ese porcentaje, lo más importante es que se mantuvieran en el tiempo, pero lamentablemente el efecto va perdiendo a largo plazo, ¿sí? Y sigue siendo esto un desafío. Es ahí cuando en el cambio de la atención de la obesidad y en el cambio de paradigma de ver esta enfermedad, se debe ver la posibilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ver si el paciente tiene los criterios para recibir tratamiento farmacológico o también recibir otro tipo de tratamiento como los procedimientos bariátricos. Entonces, justamente ese cambio de paradigma de la atención de la obesidad ahora nos dice actualmente que se debe hacer tanto la nutrición, la actividad física, la intervención conductual, la farmacoterapia y o procedimientos bariátricos. Es así que lo que nos trae la evidencia, que justamente esa era la idea de la charla, ver qué nos dice la evidencia a nivel mundial en cuanto al manejo de la obesidad, ¿sí? ¿Cuál es la terapia en la gestión de la obesidad? Y de igual manera, las diferentes evidencias científicas nos habla que el tratamiento exitoso de la obesidad debe controlar la regulación homeostática y hedónica de la alimentación. Es decir, lo que hemos visto, las alteraciones reales fisiopatológicas a nivel de ese eje intestino hipotalámico y la microbiota. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Es así justamente que tenemos tratamientos de primera generación y tratamientos de segunda generación. Tratamientos que son a nivel periférico y tratamientos en acción central. Dentro de los tratamientos de primera generación tenemos los que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Sin embargo, los dos que se encuentran en el cuadrado, ¿no es cierto?, en el rectángulo, son los que se ha visto que tienen mayor efecto en los tratamientos de primera generación, en donde va a haber una disminución hasta del 8 al 11% del peso inicial.
Pero también ya tenemos tratamientos de segunda generación, que estos tienen una acción central, ¿sí? Y van a actuar sobre esos neurotransmisores, van a actuar en esos receptores, en esas neuronas de primer orden, en esa señalización del eje intestino hipotalámico. Entonces, dentro de esa, pues también tenemos, ¿no es cierto?, a semaglutide, tenemos a tirzepatidas que han sido aprobadas más recientemente para el manejo del control de peso. Y todos estos medicamentos, justamente los de acción central, vienen a hacer el tratamiento de lo que antes no entendíamos por qué se produce la obesidad y ahora lo sabemos. Vienen a a hacer su efecto a nivel de la vía homeostática, a nivel de la vía hedónica. Y miren aquí que se puede hacer en esta gráfica una comparación de las diferentes terapias farmacológicas que se pueden utilizar a los pacientes, cuáles tienen una pérdida mayor al 5%, mayor al 10%, al 15% y al 20%, e inclusive más allá del 25%, que eso antes era impensable, ¿sí? Siempre nos quedábamos entre el 5 y el 10% con los cambios de estilo de vida, el mejoramiento del estilo de vida, ¿no? Entonces, miren ustedes que son estos medicamentos, justamente los medicamentos de segunda generación, y dentro de ellos la tirzepatida, la que produce la mayor pérdida de peso de un 25%, y tenemos a la semaglutida, que también es de segunda generación, ¿no es cierto?, que ayuda a una pérdida de peso de hasta el 20%. Pero si nosotros vemos el porcentaje de pacientes, obviamente es menor la cantidad de aquellos pacientes que llegan a porcentajes tan altos de pérdida de peso. Sin embargo, es importantísimo que quede claro que los medicamentos no vienen a hacer el trabajo por nosotros, ¿sí? Porque lamentablemente ahora se escucha mucho la vacuna de la obesidad y cosas que no son reales, ¿sí? Sino esta diapositiva es justamente para tener en claro y dejar enfáticamente la evidencia de que el tratamiento del manejo de la obesidad debe ser integral. Entonces, miren, aquí se compara el uso de una droga sola para la pérdida de peso versus la modificación intensiva en el estilo de vida versus la droga más el tratamiento farmacológico más un asesoramiento leve del cambios en el estilo de vida, ¿sí? Y miren ustedes que para yo tener efectos significativos y mantenidos en el tiempo de la pérdida de peso en mi paciente, necesito hacerlo todo a la vez. Tratamiento farmacológico y modificaciones extensas en el cambio de estilo de vida, planes nutricionales personalizados mucho mejor, ¿no es cierto? Prescripción de ejercicio, terapia conductual, más tratamiento farmacológico, pues va a llevar justamente a que haya un mejor impacto en el control de esta enfermedad. La evidencia actual también nos dice que esta, al ser una enfermedad crónica como la diabetes, como la hipertensión arterial, pues su tratamiento, su intervención debe ser durante toda la vida. Y muchas veces creemos que una persona que pierde peso se curó, ¿sí? Se curó y ya le damos el alta, cuando el tratamiento solamente viene a controlar ese mal funcionamiento a nivel del eje intestino hipotalámico y a nivel de la microbiota, ¿sí? Entonces necesita ese paciente una intervención durante toda la vida. Y obviamente esto sigue siendo un desafío, ¿no? Entonces, para ya no alargarme más, pues, ¿qué pasó con nuestro paciente de 35 años? ¿No es cierto? Él tenía un IMC de 31.1, pero como les dije, era porque tenía la glucosa muy alta, entonces por eso tenía ese peso, pero él realmente tenía un IMC de 41. ¿Sí? Su circunferencia abdominal 101 y su composición de grasa corporal 35%. Luego de la intervención en donde se maneja de forma integral la obesidad, pues el IMC va bajando, ¿sí? El peso también ha perdido 11 kilos hasta el momento, pero siguiendo o tratando de llegar a la reducción de ese 15% del peso basal, que es la recomendación. Su composición corporal también disminuyó. Y lo que es más importante, ese paciente que venía con glicosiladas altas, con
con hipoglucemias nocturnas, que había caído su calidad de vida, finalmente se pudo disminuir mucho el tratamiento de la insulina, optimizar esa insulinoresistencia a través de medicamentos que le ayudaron a perder peso y pues fue muy gratificante ver que ese paciente por fin tenía nuevamente una calidad de vida adecuada. Entonces, con esto llegamos a las conclusiones y es importante recordar, ¿no es cierto?, que la obesidad es una enfermedad multifactorial, con una fisiopatología muy compleja que involucra la interacción de diversos factores genéticos, ambientales y de comportamiento que interactúan de manera única en cada individuo. El diagnóstico de la obesidad se basa principalmente en la valoración de las anomalías, como lo hemos dicho, del exceso de la masa, la distribución y función del tejido adiposo a través de distintos métodos. Es crucial conocer que la obesidad no es solo un problema estético, sino también una enfermedad que incrementa la morbilidad y la mortalidad en los individuos, que el tratamiento de la obesidad basado en la evidencia debe ser integral e incluir tratamiento nutricional, prescripción de ejercicio conductual, tratamiento farmacológico y o quirúrgico, y que los medicamentos para el tratamiento de la obesidad puedan actuar de diversas formas, ¿no es cierto? Como suprimir el apetito, disminuir o aumentar el gasto energético, pero lo más importante es que deben ser utilizados bajo supervisión médica y como parte de un enfoque integral del manejo de peso. El medicamento por sí solo no nos va a ayudar. Tenemos que hacer ese tratamiento integral. Eso como personal de salud tenemos que tenerlo claro. Cambiar los patrones de alimentación, mantenernos activos, tratar la depresión, el estrés, ¿sí? Y ver qué alternativa de tratamiento farmacológico quirúrgico si lo necesitaron. Y otra cosa importante es que los profesionales de salud deben estar debidamente capacitados justamente para identificar y abordar esta enfermedad de manera efectiva, ofreciendo opciones de tratamiento que se adapten a las necesidades individuales de cada paciente y fomentando un enfoque holístico que promueva la salud y el bienestar a largo plazo. Muchas gracias.